Evidentemente es un tema del día a día, la preocupación. No hay diésel más caro que el que no se tiene. El hablar de la subvención es un tema importante, más que económico, hoy creo que para el gobierno es político. Entonces, también debemos hablar que el tomar una decisión tardía, pues tiene un alto costo, tiene un mayor costo en el tiempo para los bolivianos. Así que debemos comenzar a hablar de levantar, de modificar o de tener un tratamiento diferenciado en cuanto a la subvención se refiere. Tratamiento diferenciado, ¿qué podría ser, Pablo? Por ejemplo, los industriales están dispuestos a pagar un mayor precio por el diésel y la gasolina que otros sectores. Hay un serio problema hoy, Tufi, no podemos, está afectando la actividad agrícola, la cadena de distribución y otros porque no contamos con el diésel, tenemos que estar esperando horas en los surtidores. Entonces eso definitivamente afecta y reitero, debemos comenzar a conversar. Por eso hemos pedido nuevamente un diálogo con el gobierno, una cumbre por Bolivia, porque si bien hay que reconocer, hemos tenido acercamiento con varios ministros, hoy del diálogo, de las buenas intenciones, tenemos que pasar a soluciones concretas. Y eso pasa por conversar y cerrar varios de estos temas con el gobierno, que más allá de la predisposición del empresariado, pues terminan en una decisión política. Bien, Pablo, enseguida vamos a hablar de la cumbre que han planteado. Sin embargo, quiero insistir con el tema de los combustibles porque Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, a través de su presidente, asegura que, por ejemplo, ya se ha liberado la importación de diésel a 7 empresas y esto puede ayudar. ¿Qué piensa al respecto? ¿Se sabe si realmente se ha concretado esta liberación de las importaciones de diésel para 7 empresas? ¿Los empresarios están dispuestos a traer su propio diésel para afrontar este problema? En cuanto a la liberación, es un aspecto importante, reitero, no hay diésel más caro que el que no se tiene, pero no todas las empresas e industrias pueden hoy importar su diésel, pese a la liberación que tanto habíamos venido solicitando. Solo para tener una idea, aproximadamente el contar con la infraestructura para poder almacenar diésel en una industria, en cualquier ubicación geográfica, está más o menos entre 300 y 500 mil dólares, la infraestructura. El otro gran problema es que muchas de estas industrias no exportan, entonces no vamos a poder acceder a los dólares para importar. Entonces chocamos ahí con un camino. Obviamente hay la predisposición de poder pagar, aunque sea un diésel más caro, pero contar con el diésel. Pero no hay dólares y no hay infraestructura y eso demanda un tiempo que no es inmediato, no es fácil pedir un tanque de almacenaje en 24 horas. Entonces, esos son dos problemas. Han optado algunas que tenían alguna infraestructura y en algún caso una buena parte de estas que ahorita no tengo listado de memoria, son mineras que sí tienen la infraestructura y el respaldo económico porque además son exportadores para contar con las divisas y poder importar el diésel que requieren sus operaciones. Muy bien, entonces sin diésel y sin sistema de almacenaje es difícil que se pueda importar. Ahora, precisamente sobre el tema de los dólares, perdón, sin dólares y sin almacenaje es difícil que se pueda importar diésel. Precisamente sobre el tema del dólar, Pablo, se ha registrado ya un ascenso del tipo de cambio en el mercado paralelo, podríamos decir, algunos lo llaman el mercado negro, se habla de que el dólar está arriba de 12 bolivianos. ¿Qué referencia tienen ustedes al respecto y cómo se puede encarar este tema del diésel? El gobierno insiste en que se debe liberar los créditos que hay en el Parlamento por $1.000 millones y esto ayudaría. ¿Cuál es el criterio que ustedes tienen sobre el dólar? Bueno, Tufi, antes de terminar el anterior punto, por favor, Sí. esto es algo que debemos tenerla muy clara. No es admisible, es una falta de competencia de las autoridades que la subvención que se da al diésel de la economía formal, los recursos de los bolivianos estén financiando la minería ilegal y autos truchos. Hablamos de la minería que está destruyendo, está contaminando agua, destruyendo
distintas regiones en Bolivia. Entonces, no es correcto y ahí es claro. El diésel que consumen ellos no llega en bidones, Tufi, llega en cisternas. ¿Dónde están las autoridades encargadas? Tienes ahí la ley 1008, ANH, etcétera. Ellas debían ser las encargadas del comiso y la aplicación penal que corresponde. En el otro lado tienes 500,000 de vehículos que circulan en todo Bolivia. Hay municipios en los que más bien es raro ver un vehículo con placas cuando todos los demás son vehículos ilegales que no han pagado aranceles, que no han pagado impuestos. Entonces, creo que era importante hacer esa aclaración. Pasando a la pregunta, Tufi, El dólar. es evidente, el costo de los dólares se está incrementando día a día, no hay un acceso, reitero, y no es generar incertidumbre, nunca la Cámara va a entrar en ese terreno, pero cada vez es más caro y más difícil el acceso. Y también están ahí los datos, las importaciones se han contraído en más de un 30% entre este periodo y el periodo anterior. Ese es un indicador muy crítico para nuestra economía, porque eso significa que están llegando menos insumos, menos bienes de consumo, maquinaria, etcétera, etcétera, y que obviamente va a repercutir. Entonces, acá hablemos de la estructura de costos que el otro día hablábamos con 4 viceministros. El incremento salarial, Tufi, ha sido del 5.8. Para la industria, por antigüedad, trabajo dominical, horas extraordinarias y demás, eso es un 0.5 más. Hablemos de, para hacer más fácil el análisis, un 9%. Más los costos de transferencia que hoy están bordeando el 40%, estamos hablando casi un 50% de incremento en costos, sí. Lo cual ya no puede ser parte de nuestra estructura de costos. No podemos absorber 50% en costos adicionales. Desafortunadamente esto tiene y se va a reflejar en un incremento de precios al consumidor final. Eso es muy crítico, eso es difícil, pero no podemos comenzar a perder, es decir, no podemos llevar a la quiebra a nuestras industrias y a nuestras empresas.